Saber y Ser, revista virtual de Jesús Ordóñez, y en esta oportunidad en Cápsulas de Conocimientos hablamos sobre el lenguaje de señas. La historia del lenguaje de señas es larga y diversa, varía según la región y el país. Las mismas se han utilizado durante siglos como una forma de comunicación visual para las personas sordas y con discapacidad auditiva. Aunque es difícil de rastrear el origen exacto del lenguaje de señas, se sabe que ha existido desde la antigüedad. Por ejemplo, se han encontrado registros que datan del siglo V a.C. de que los filósofos griegos utilizaron un sistema de signos para comunicarse con personas sordas. Durante siglos, el lenguaje de señas fue ampliamente utilizado en comunidades de personas sordas en todo el mundo, pero no fue hasta el siglo XVIII que comenzó a ser reconocido como un lenguaje oficial. A partir del siglo XIX, el lenguaje de señas se expandió y se desarrolló en diferentes regiones del mundo. En muchos países, se ha trabajado para establecerlo como una lengua oficial, permitiendo a las personas sordas acceder a servicios de interpretación, educación, empleo y otros derechos básicos. En la actualidad, existen más de 200 lenguas de señas en todo el planeta, y se continúa luchando para garantizar que se respete y reconozca como un idioma legítimo y valioso. Sin embargo, todavía hay desafíos en la lucha por la igualdad y oportunidades para la comunidad sorda, incluyendo la falta de acceso a la educación y la discriminación en la sociedad. Se estima que hay alrededor de 70 millones de personas que utilizan el lenguaje de señas como su principal medio de comunicación. Esta cifra puede variar dependiendo de cómo se defina y se cuente a las personas que lo usan, porque algunos lo aplican como complemento a otros idiomas, mientras que otras pueden depender exclusivamente de la comunicación a través del mismo. Cabe destacar que el lenguaje de señas no es universal, y hay diferentes en todo el mundo, cada una con su propia gramática, vocabulario y cultura. Algunas de las lenguas de señas más utilizadas son la American Sign Language en Estados Unidos y Canadá, la British Sign Language en Reino Unido, la lengua de señas mexicana en México, la Langue des signes francés en Francia, entre otras. Existen varias diferencias entre el lenguaje de señas y los idiomas hablados. El lenguaje de señas es un lenguaje visual espacial que se utiliza a través de gestos y movimientos de las manos, la cara y el cuerpo. En cambio, los idiomas hablados son orales auditivos, y se utilizan a través de sonidos y palabras habladas. El lenguaje de señas y los idiomas hablados tienen gramáticas diferentes. Por ejemplo, en el lenguaje de señas la información espacial y temporal es muy importante y se utiliza para indicar la ubicación y el tiempo en el que ocurrió una acción. Además, el orden de las palabras en una oración en el lenguaje de señas puede variar dependiendo del énfasis que se quiera dar a una palabra en particular. En cambio, en los idiomas hablados el orden de las palabras es más fijo y se utiliza la entonación para dar énfasis. El vocabulario del lenguaje de señas es diferente al de los idiomas hablados. Los signos utilizados en el lenguaje de señas pueden variar según la región o el país en el que se utilice, mientras que los idiomas hablados tienen un vocabulario más estandarizado. El lenguaje de señas es una herramienta importante para las personas sordas y con discapacidad auditiva para comunicarse y acceder a la información. En cambio, los idiomas hablados pueden ser inaccesibles para estas personas, lo que puede dificultar su integración y participación en la sociedad. En resumen, aunque el lenguaje de señas y los idiomas hablados tienen algunas similitudes, son sistemas lingüísticos distintos con características únicas que reflejan las necesidades y habilidades de las personas que los utilizan. En el lenguaje de señas, las expresiones faciales y el movimiento corporal son elementos fundamentales para la transmisión de significado y emoción. Estos elementos se utilizan para complementar los signos manuales y para dar más contexto y claridad a lo que se está comunicando. Algunas de las formas en las que se utilizan las expresiones faciales en el lenguaje de señas incluyen: las expresiones faciales se utilizan para señalar la emoción que se está transmitiendo en una conversación. Por ejemplo, una sonrisa amplia puede indicar felicidad, mientras que una ceja levantada puede indicar sorpresa o asombro.
Las expresiones faciales también se utilizan para modificar el significado de los signos que se están utilizando. Por ejemplo, la forma en que se frunce el ceño puede indicar una pregunta o una afirmación, mientras que la inclinación de la cabeza puede indicar una negación. Las expresiones faciales también se utilizan para enfatizar la importancia de la información que se está comunicando. Por ejemplo, una expresión facial intensa puede indicar que la información es muy importante o urgente. El movimiento corporal también es importante en el lenguaje de señas. Algunas formas en las que se utiliza el movimiento corporal incluyen: el movimiento corporal se utiliza para indicar la dirección o el movimiento de los objetos o personas en el espacio. Por ejemplo, el movimiento de la mano hacia la izquierda puede indicar que algo se mueve hacia la izquierda. El movimiento corporal también se utiliza para añadir énfasis a lo que se está comunicando. Por ejemplo, un movimiento brusco de la mano puede indicar que algo es muy importante o urgente. En resumen, las expresiones faciales y el movimiento corporal son elementos clave en el lenguaje de señas, y se utilizan para complementar y enriquecer los signos manuales para transmitir significado y emoción de manera más efectiva. Es importante destacar que en el lenguaje de señas existen diferentes sistemas de signos según el país o región, por lo que la representación de algunas palabras puede variar. También, algunos signos pueden tener múltiples significados dependiendo del contexto en el que se utilizan. Saber y Ser, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.